para asegurar el logro de los aprendizajes del centro de la actuación profesional el día de hoy, que son niños, niñas y adolescentes. Entonces, básicamente, quiero que me den ese voto de confianza esta tarde, porque en los documentos que voy a estar presentando el día de hoy a manera de resumen, se encuentra la base fundamental para responder los reactivos del instrumento de valoración que estaremos presentando entre el 15 y 16 de mayo de este año. Entonces, quiero presentarles a ustedes y decirles que esta presentación se las harán llegar una vez que el día de mañana termine este proceso de taller, donde van a evaluar la calidad de la exposición del día de hoy, del día de mañana, la calidad de los reactivos, de las participaciones, y con el correo electrónico que ustedes registren, se les hará llegar esta presentación para que la tengan a manera de resumen, darle una ojeada si es que habría que profundizar en algún aspecto teórico de lo que se estará hablando en esta tarde. Entonces, la agenda del día de hoy y el día de mañana nuevamente está dividida en dos sesiones. En la primera sesión hablaremos de ese sustento teórico para presentar o solucionar el instrumento de valoración. Trataré de exponerles generalidades de la aplicación de la prueba en línea, que como ustedes saben, las modalidades cambiaron, entonces todos seremos sujetos de presentar un examen en línea en una modalidad a distancia, desde la sede que usted elija, ya sea desde su casa, desde su oficina, desde un cibercafé, desde su supervisión, desde su escuela, pero entonces hay requisitos básicos, maestros, que el día de mañana estaré compartiéndoles para que no digan no me dijeron, y que el día de la aplicación no andemos corriendo y picándole la computadora, la pantalla, la cámara, que el micrófono, y sino que estemos lo más relajados posibles para, obviamente, tener toda la disposición mental y actitudinal para presentar el instrumento. El día de mañana, profes, estaré simulando con ustedes un proceso de reactivos que cabe mencionar que los voy a estar sacando de una zona de confort para que no sea una exposición meramente. También voy a estar aventando reactivos, voy a pedir la colaboración de algunos de ustedes para aventar reactivos sobre los documentos que vamos a estar hablando. ¿Con qué intención? Con la intención de que le dan la utilidad práctica, que no solamente se quede en pura verborrea, que no se quede en pura teoría, sino que ustedes en pantalla puedan ver cómo encaja ese documento que se va a presentar, cómo encaja en uno o en dos reactivos que se van a estar simulando. Entonces, tengan la confianza que vamos a estar trabajando sobre los documentos y los simuladores. Entonces, la pregunta del día: ¿qué documentos son los que vamos a analizar en esta tarde? Por ahí tuve a bien comentar con algunos colegas, algunos compañeros, cuáles eran los documentos básicos para este tipo de prueba que vamos a responder. Si ustedes lo recuerdan, en el taller, en el cuestionario de habilidades directivas, les presenté pura bibliografía que hablaba sobre el liderazgo directivo, liderazgo del supervisor, el trabajo colaborativo de los maestros, porque esos documentos eran específicos para responder ese cuestionario que tenía un valor de 80 puntos. Bueno, en esta tarde voy a tratar de hacer una especie de resumen que va de lo general a lo particular. ¿Y a qué me refiero de lo general a lo particular? Como ustedes pueden ver en pantalla, voy a comenzar hablando sobre el artículo 3º constitucional, que es el primer documento rector en México que contiene las finalidades, que contiene el tipo de educación que recibe el mexicano en nuestros días, y que de este mismo es de donde deriva todos los documentos de la bibliografía que tenemos para el examen. Después de hablar sobre rasgos generales del artículo 3º, trataré de llevarlos de la mano en una especie de diálogo dirigido hacia la Ley General de Educación. Partiendo de la Ley General de Educación, tengo a bien exponer para ustedes un comparativo entre el Plan de Estudios 2011, que ustedes lo pueden ver en la bibliografía, como el Acuerdo 592, y voy a tratar de hacer una conexión para que ustedes puedan ver dónde se encuentran los cambios con aprendizajes clave, con el Proyecto Nacional de Aprendizajes Clave, para que vean la congruencia y no se me pierdan en el camino al momento de responder. Fíjense, vamos transitando desde lo legal, lo que es la norma, hacia lo pedagógico. Ahora ya tenemos lo pedagógico y tenemos lo legal. ¿Qué seguiría? Hablar sobre la organización de los planteles. En los planteles tenemos un órgano colegiado donde se toman decisiones. Ese órgano es el Consejo Técnico Escolar. Sin duda alguna, maestros, si usted aspira a una función directiva,
si aspiras a una función de supervisión, es imposible que no vayan a venir reactivos que hablen sobre el Consejo Técnico Escolar, porque es el mayor espacio de análisis, de trabajo en equipo, de diálogo, de exponer argumentos, de hablar con la maestra Dora Angélica, de escuchar a David Alejandro en sus argumentos, de llegar con él y Ibarra a un acuerdo. Entonces, es imposible que no vengan reactivos que hablen sobre el CETE y sobre lo que pasa en ese espacio colegiado. Después de que tenemos el espacio, maestros, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya dialogamos, ya hablamos sobre lo que vamos a trabajar con los estudiantes, cómo vamos a hacer que funcione la comunidad, cómo trataremos de lograr el aprendizaje de los estudiantes y en dónde plasmaremos eso de lo que hablamos, profes. Pues obviamente en un documento que se denomina Programa Escolar de Mejora Continua. Todo eso que vimos arriba, que la ley, que la normatividad, que el plan de estudios, que el órgano colegiado, todo eso se concentra en un formato específico que se denomina el PENC y que ahí voy a tratar de ser muy incisivo porque por experiencia personal te lo menciono. También directivo, supervisor, maestro que no conoce cómo se formula el programa escolar de mejora continua, no sería merecedor de un ascenso en la función porque es el documento básico con el cual hace engranaje las voluntades de todos los actores de las escuelas. Ahora bien, vámonos desde arriba, profes. Ya tenemos la norma, la ley general, el artículo 3º. Ya tenemos lo pedagógico, aprendizajes clave, programa de estudios. Ya tenemos el órgano colegiado. Ya tenemos nuestras líneas de acción en el programa escolar de mejora continua. ¿Qué falta, profes? Ofrecer un ambiente digno para el personal que labora en las escuelas y para los estudiantes que ocurren a ella. Y entonces, eso te lo va a dar un manual de seguridad escolar. Es decir, tú ya tienes las condiciones pedagógicas, las condiciones legales, y ahora vamos con las condiciones de trabajo, de infraestructura, de cuidar el bien común, de cuidar la integridad, y eso te lo va a dar el conocimiento del manual de seguridad escolar. Y ahora, ya tengo el ambiente, ya tengo el documento, tengo el órgano colegiado, tengo la ley, tengo el principio pedagógico. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hacer que la comunidad se interese sobre lo que pasa en la escuela. Y para hacer funcionar la comunidad, necesitamos de dos cosas importantísimas: los consejos escolares de participación social y necesitamos la autonomía de gestión escolar. Y fíjate cómo te voy a ir llevando a lo largo de estos 2 días, te voy a ir llevando sobre este trayecto formativo a unos días de que presente la evaluación. ¿Con qué finalidad? La finalidad es muy específica, profes. Que el día que presentes el instrumento, tú puedas reconocer en los reactivos la base teórica para poder responder. Te vas a llevar sin duda alguna mucho fundamento teórico, te vas a llevar mucha lección, mucha lectura, pero de una manera resumida, sin paja, porque ahorita lo que necesitamos por la premura del tiempo, necesitamos lo que es plausible y lo que es viable para responder el instrumento. Y finalmente, al margen, pues te hablaré de esas características que tendrá el instrumento, de esos conocimientos, de esas aptitudes que tienes que demostrar, pues para que llegues con una noción sobre lo que te van a preguntar. Y por último, pues eso lo veremos concretado en un simulador. Sería un esfuerzo inútil solamente estar hablando, hablando y hablando, porque es un ejercicio que tú pudiste haber hecho estos días, estar leyendo y leyendo y leyendo. Pero ahora, ya leíste, ya conoces la teoría, a ver, vamos a aplicarlo en los simuladores. Vamos a ver qué tan preparado, qué tan apto, porque así lo menciona el instrumento, qué tan apto eres para la función y para responder los reactivos que se te van a presentar. Entonces, básicamente este es el índice de la bibliografía que te voy a presentar el día de hoy. Y me permito hacer un paréntesis, profes. Por aquí entre los participantes estoy reconociendo gente que no va a presentar para un ascenso en la función, que no tiene un examen de promoción vertical, pero que va a una promoción horizontal. Este taller tiene esa nobleza o tiene esa cualidad de que aplica para cualquier tipo de promoción, porque todos los documentos que vas a ver en pantalla son los mismos, maestros, los mismos para la promoción horizontal, y el día de hoy también quedó comprobado porque hoy salieron las guías para la admisión en educación básica y la bibliografía tiene los mismos documentos, y es indiscutible que no los tuviera porque el maestro que va a acceder a una plaza docente, pues sin duda alguna debe conocer el artículo 3º,
debe saber cuáles son las finalidades de la educación, debe conocer su plan de estudios, debe conocer qué es el consejo técnico, el manual de seguridad, debe conocer lo mismo que conoce una persona en las funciones. Entonces, siéntanse seguros de que los voy a tratar de llevar de la mano, sin tanto rollo y directo al grano, sobre los documentos que vamos a ver en el examen, en ese instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Pues bien, maestros, siéntanse en la libertad, profes, de establecer alguna pregunta en el chat en el momento que ustedes necesiten clarificar algo. De igual manera, si gustan hacer notas, pero tienen, tienen mi palabra de que la presentación la van a tener en sus correos electrónicos una vez que llenen el cuestionario de evaluación. Pero si es necesario clarificar algo, por supuesto que pueden detener a un servidor y clarificamos los aspectos que haya que clarificar sin ningún problema. El artículo 3º constitucional. La versión que les voy a presentar, profes, es la última versión del 2019, es la que maneja la guía para el proceso de promoción vertical. Y en esta, maestros, vamos a encontrar algunas cosas importantísimas. La primera de ellas, sin duda alguna, es el tipo de educación que se recibe en México. Básicamente, el artículo 3º constitucional, palabras más, palabras menos, menciona que toda persona que vive en México tiene derecho a recibir una educación y que esa educación se va a basar en el respeto a la dignidad de las personas y tiene un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Yo les he hecho hincapié a lo largo de estos talleres de una cosa importante, profes, que es una característica que adoptó la educación contemporánea. La educación en nuestros días es 100% humanista y es humanista por dos cosas. Porque responde al enfoque de derechos humanos y responde a la educación socioemocional, a la parte humana de aquellos que tenemos enfrente, que son los niños, niñas y adolescentes. De igual manera, la educación que se imparte en México tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y obviamente va a fomentar en él el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a las libertades de las personas. Y esto, maestros, ustedes lo pueden ver sin ninguna duda, lo pueden ver en lo que estuvimos hablando en talleres anteriores, donde el directivo, donde el supervisor, donde el maestro de grupo va a pugnar porque la educación que reciban los niños, niñas y adolescentes tiene que ir fomentando en ellos el compromiso social, el diálogo, la tolerancia, la inclusión, el respeto a las ideas del otro. Y ahí, profes, está la base para responder los reactivos. Sí lo pueden, sí, yo creo que sí lo alcanzan a notar ahorita. Y ustedes lo vieron en el cuestionario de habilidades directivas. No había, escuchen bien esto que les voy a comentar, porque es parte importante de los reactivos que vamos a presentar en estos días. No había ninguna opción correcta que no tuviera que ver con el respeto a los derechos de los demás, donde no se viera una educación inclusiva, donde no se viera una apertura al diálogo, donde todas las opciones estaban dirigidas a que el supervisor fomentara el diálogo, trabajar en pro de los niños, niñas y adolescentes, escuchar al maestro, tomar un acuerdo, respetar a la libertad de las personas, y eso te lo da el artículo 3º constitucional. Vean qué importante. Todo el perfil profesional del directivo, del maestro, del supervisor, se resume en esta diapositiva. Educación 100% humanista, educación que va destinada a la igualdad, a la equidad y al respeto hacia los demás. Ahora bien, ¿cuáles son las características del tipo de educación en México? Debe ser una educación universal, y por universal se debe de entender que la educación es un derecho que tienen todos los mexicanos. Aún más allá, es universal porque la educación va a tender a desarrollar de una manera universal todas las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes para que logren su desarrollo integral. Si usted, por ejemplo, está el día del examen y ve alguna situación, profes, algún caso hipotético en un reactivo y dijera algo más o menos así, no sé, palabras más, unas palabras menos. La docente de la asignatura de inglés se encuentra abordando la práctica social del lenguaje, escribir un texto en lengua inglesa. En ese momento, un estudiante interrumpe a la docente y la maestra debe tomar una decisión. Y luego viene la instrucción.
¿Qué debe hacer la docente ante la situación descrita? Y viene, inciso A, coartar al estudiante y pedirle que se retire del aula para poder dar cumplimiento con su plan de clase. Opción B, redirigir el comentario del estudiante hacia un desarrollo que le posibilite potenciar la información que tiene sobre tal o cual tema e incluirla en el plan de clase. De esas dos opciones, maestros, ¿cuál escogerías? ¿A o B? Obviamente, por ahí veo en el chat, en sus cámaras, que elegirían la opción B. Y definitivamente tendría que ser la opción B, porque al momento que la docente coarte la libertad de expresión, está coartando el desarrollo integral del estudiante. Y por ahí a lo mejor me dice mi compañero David Alejandro, ¿no? Dice, espérate, profe, también puede ser la A, porque el docente debe asegurarse que el plan de clase se cumpla a cabalidad. Sí, maestros, pero todavía, más allá de cumplir un plan de clase que es flexible, que por ahí vamos a ver esas características después, por encima de todo lo demás está el derecho universal del desarrollo integral de los estudiantes. ¿Sí se dan cuenta cómo aplica esta característica, maestros? Ahora, característica 2, es una educación inclusiva. Ningún alumno, y lo he mencionado en todos los talleres, ningún alumno se queda fuera ni se queda atrás. Todos los alumnos se deben incluir en todas las actividades que el docente propicie y en todas las acciones que el director tome en consideración con los maestros y que el supervisor debe pugnar por ellas. La educación es inclusiva. Vamos a imaginarnos, profes, que estamos trabajando el día del examen, ya te llegó el día 15, día 16 de mayo, ¿verdad? Y ya tienes ahí el instrumento. Ya te sentaste, ya pusiste tu fondo blanco, quitaste tus cuadros, limpiaste tu cámara, te arreglaste, escondiste al perro, le pediste a tu esposo o a tu esposa que no alegue, que se vayan por un helado, que vayan a McDonald's, pero que te dejen en paz, ¿verdad? En esas 2, 3 horas que vas a responder el instrumento. Abres la pantalla y entonces te topas con un reactivo. Y el reactivo dice, bla, 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 bla. Opción A, organizar a los alumnos de acuerdo a su nivel de aprovechamiento escolar en equipos de trabajo. Opción B, incluir actividades que permitan, sin distinción alguna, que todos los estudiantes colaboren de forma efectiva en el aula. ¿Cuál escogerías aún sin haber leído una instrucción o una base de reactivo? ¿Cuál escogerían, maestros? La B, ¿verdad? ¿Por qué la B? Porque sin duda alguna es inclusivo el hecho de que permitas, deja tú más allá de permitir, porque somos servidores públicos, de que promuevas la colaboración, lo que dice Karina López Guzmán, que se promueva la colaboración, que no sesgues y que no etiquetes y que no clasifiques a ningún alumno y que no lo dejes ni afuera ni lo dejes atrás. Y de eso mismo se trata la educación inclusiva. Ahora bien, tiene la tercera condición. Lo tienes en la educación laica. La educación laica yo creo que nos lo han macheteado desde el año 2011, 2009, 2004 con las reformas, 2006, 2016. Y tenemos que la educación laica no es otra cosa más que es una educación libre de prejuicios religiosos, de creencias religiosas. Es una educación neutra, apegada al conocimiento científico. Obviamente, escuchen, ojo con esto, profesor, porque aquí empieza el dime y direte, ¿verdad? No se trata de que yo deje de lado la creencia del estudiante, de que deje sus conocimientos previos, de que deje su contexto social, su contexto cultural. Yo lo incluyo, pero el tipo de educación en México es una educación que está libre de doctrinas y de creencias religiosas. Les presentaba alguna vez un reactivo, profes, no sé si alguien lo recuerda, que decía que cuál era la mejor estrategia para fomentar el sentido laico en la escuela. Y venían opciones y decía, opción A, presentar a los estudiantes un festival de danzas solamente católicas para que los alumnos las conozcan.
Y venía una opción B, promover la práctica del debate para que los estudiantes dialoguen sobre su libertad de creencias y las apliquen en el contexto social, cultural, bla, bla, bla. Y ahí todos acordamos que la opción era la B, porque al momento de encauzar al alumno hacia una doctrina religiosa, ahí estábamos violando el aspecto laico de la educación. Definitivamente, Maru González, es la B en este reactivo muestra, porque entonces a través de la práctica del debate se promueven muchas cosas: el diálogo, el análisis, la libertad de expresión, la tolerancia, y tienes toda una amplia gama para trabajar a partir de esta opción. Dice, por ejemplo, una pregunta de Alma Valero: si los alumnos no hacen saludo a nuestros símbolos patrios, ¿cómo se manejan los reactivos? Sencillo, a través del respeto. El respeto que debe demostrar el alumno y el respeto que debo tener yo como maestro, yo como directivo, de no coartar la libertad de los estudiantes ni su libertad de creencias. Y te platico un reactivo, maestra Alma. También lo propusimos en un taller y decía de esta manera, que en una ceremonia de honores a la bandera se encontraba un estudiante de cierta religión, ¿no? Que no estaba haciendo reverencia o no estaba saludando los símbolos patrios. ¿Qué debería hacer el maestro? Fíjate, así venía la pregunta, la instrucción. ¿Qué debería hacer el maestro ante esta situación? Y venía, opción A, retirar al estudiante de la ceremonia de honores a la bandera nacional y pedirle que se retire a la dirección para recibir las sanciones correspondientes. Venía la opción B, platicar con el estudiante de tal manera, de algo así decía, de influir en ella para que, si bien es cierto, tiene una creencia religiosa diferente que no le permite hacer reverencia a los símbolos patrios, guardar compostura en una ceremonia nacional. Algo así es el reactivo. Sin duda alguna era la opción B, porque era solicitar la postura de respeto, pero aún más arriba, escuchen bien esto, aún más arriba de solicitar la postura de respeto a los símbolos patrios, ¿qué hay más arriba? El interés superior del niño, niña y adolescente de salvaguardar su integridad. No lo podía violentar, no lo podías mandar a la dirección a imponerle una sanción, porque hasta se oye muy punitivo. Y acuérdense del perfil profesional, maestros. El maestro en los días de hoy, el directivo en este cambio de paradigma, en esta nueva escuela mexicana, somos servidores públicos que tenemos como centro en la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Así es como se ve la laicidad en un reactivo. Ahora bien, otra característica es la gratuidad. La educación debe ser gratuita. Es decir, no se puede condicionar a ningún estudiante por su situación económica para el ingreso a una escuela pública. Y venía en un reactivo de igual manera, que la Asociación de Padres de Familia estaban haciendo un análisis sobre qué alumnos no habían dado cuotas los papás en la Asociación de Padres de Familia y habían decidido detener la entrega de certificados. Y venía una opción A. Antes de eso venía la pregunta, ¿qué debe hacer el supervisor o qué debe hacer el director del centro escolar? Y venía muy simple, opción A, apoyar la postura de los padres de familia, porque al fin de cuentas son los que mandan en la escuela. Venía la opción B, platicar con la Asociación de Padres de Familia y dejar muy claro el interés superior de los niños, niñas y adolescentes a recibir, aun cuando no hayan hecho aportaciones voluntarias a sus padres, a recibir su documentación de fin de ciclo escolar. Y definitivamente era la opción B, porque como es gratuita la educación, pues no se puede limitar al estudiante a recibir un documento porque sus padres no pagaron una cuota voluntaria de la que hablaba la Asociación de Padres de Familia. Y así es como se veía la gratuidad en los reactivos. Ahora, la quinta característica, se trata de una educación obligatoria. Y por obligatoria se entiende que tanto los padres tienen la obligación de hacer que sus hijos acudan a la escuela, como el personal que labora en las escuelas y en la estructura educativa de ofrecer una educación de calidad. Estamos obligados como servidores públicos, maestros, y entiéndanlo muy bien, si usted quiere una plaza directiva, si quiere una plaza de subdirección, si quiere una plaza de supervisor escolar, de jefe de enseñanza,
tiene que cambiar el chip si no le ha caído el 20. Acuérdese, el centro de la actuación son los niños, niñas y adolescentes. Por ellos es como va a funcionar toda la educación. Y si usted no brinda estas características y no las hace como propias, simplemente no va a dar un instrumento de valoración, porque el instrumento está midiendo qué tan competente o qué tan apto es para la función que desempeña. Imagínese que un maestro que quiere ser directivo eligiera una opción que diga coartar la libertad de expresión del estudiante porque el plan de clase es más importante que la dignidad de las personas. ¿Cómo se le va a dar una plaza al directivo, maestros, si no tiene ni siquiera la noción de que el centro de la actuación definitivamente es otro que la planeación, esos niños que tienen frente, esos niños que acuden a la escuela? Entonces ahí tiene las características de la educación en México. Ahora vamos un poquito más allá. Existen algunos aspectos en los que se va a basar la educación en México. Básicamente la educación en México tiene que basarse en los resultados del progreso científico, tendrá que luchar contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. ¿A qué se refieren esas condiciones, profes? Fíjense, desde aquí se ve el perfil profesional del directivo, del maestro, del supervisor. La no discriminación, la convivencia escolar sana y pacífica. Si el director ofrece una educación, si el maestro ofrece una educación, si el supervisor ofrece una educación, esta va a tener que desarrollar todo eso. Una educación que no minimice a nadie, que no haga distinciones, que no cree la noción de servidumbre, que no cree fanatismos y que sea una educación libre, que sea democrática, nacional, que contribuya a la mejor convivencia. Una educación, y lo dice el recuadro azul, una educación equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. En alguna ocasión me preguntaba una maestra, una vez dije una aseveración y lo dije con justa razón, que nosotros, antes de querer acceder a una plaza directiva o de supervisión o de docente, debemos conocer un documento. Y el documento se llama PPCI, que es el Perfil Profesional, Criterios e Indicadores. Y yo se los presentaba en alguna ocasión y les comentaba que el perfil profesional dice que somos servidores públicos, que tenemos que desarrollar la convivencia, que tenemos que ser equitativos, que tenemos que brindar una educación de excelencia, una educación integral, intercultural. Y me preguntaba la maestra, oiga, profe, tengo una duda. Todo esto que nos está diciendo el perfil profesional, profe, ¿de dónde sale, profe? ¿Es porque a alguien se le ocurrió en el escritorio? ¿O de dónde está saliendo este perfil profesional? No sale de ningún otro lado que no sea del documento rector de la educación en México, que es el artículo 3º constitucional. El artículo 3º lo dice. ¿Qué no se pide acaso que el maestro promueva la democracia en el aula? ¿Sí se nos pide o no se nos pide, maestros? O el maestro toma las decisiones sin pedir consentimiento a nadie. O el director es muy punitivo y dice, yo tomo la decisión, nadie participe. ¿Es verdad eso? No, ¿verdad? El director es democrático, el supervisor es democrático con los directivos, el maestro promueve la democracia, la toma de acuerdos. Otra pregunta, maestros. ¿Qué acaso no se dice en el perfil profesional que el maestro, director o supervisor deben promover una educación inclusiva? ¿Dónde dice eso también? En el artículo 3º constitucional. ¿Qué no se nos dice que lo que más importa es el desarrollo integral? Claro. ¿Dónde lo dice? En los criterios de la educación, en el artículo 3º, ahí dice educación integral. ¿Qué no se te ha dicho, maestra Dora? Brinda educación equitativa. Dale a cada alumno lo que necesita para desarrollar su potencialidad. ¿Y dónde lo dice? En el artículo 3º. Entonces, si me quisieras preguntar, ¿por qué David Corral empezó con el artículo 3º? Pues porque esa es la base fundamental de la educación en México. Otra pregunta. Platicando en un café me comentaba un maestro, profe, yo no tengo mucho tiempo para estudiar, para esta evaluación. Necesito estudiar algo rápido y veo mucha bibliografía. Veo 47 documentos, es mucha información la que tengo que estudiar.
Y yo le contestaba, si quieres pasar la evaluación, acreditarla sin ningún problema, léete. Artículo 3º, ley general, plan y programas de estudio, compáralo con aprendizajes clave, entiende muy bien tu materia porque es de lo que te van a preguntar y entiende cómo funciona el CETE y cómo se hace el programa escolar de mejora continua. Entendiendo esos documentos, te vas a dar cuenta, y no sé si a alguien ya le cayó el 20, que todos los documentos paralelos, como el que habla de TICs, como el que habla de liderazgo directivo, como el que habla de las 10 nuevas competencias para enseñar, el que habla de características clave de las escuelas efectivas, todos esos maestros vienen a caer en estos documentos. Sin necesidad de haber leído todo lo demás, si te sabes muy bien estos documentos, no vas a tener ningún problema, porque aquí vienen los criterios y ahí está. Es muy claro lo que dice y todo sale del artículo 3º. Ahora, en cuanto a niveles, para irnos distinguiendo, profes, la educación obligatoria en México tiene dos vertientes. La educación básica, que tiene 4 niveles, que es la educación inicial, preescolar, secundaria y primaria. Obviamente aquí se desprenden las modalidades, que puede ser una primaria multigrado, un preescolar unitario, una secundaria técnica, una telesecundaria, pero así en la ley, así aparecen. No te pelees, maestros, preguntando, ¿y dónde encaja mi telesecundaria? ¿Dónde encaja mi primaria unitaria? Tu primaria unitaria encaja en este nivel. Al fin de cuentas es instrucción primaria. De igual manera, a partir de este año en que se reformó el artículo 3º constitucional, la educación media superior en todas sus modalidades, ya sea en telebachillerato, ya sea educación media superior a distancia, ya sea CECITEC, ya sea COVAC, ya sea COVACH, todas las modalidades de media superior también son parte de la educación obligatoria en México. Y el nivel de educación superior no es parte de la educación obligatoria, pero también está concentrado como una modalidad y como un nivel de la educación en México. Todas las instituciones de educación superior no son obligatorias, pero son parte de la educación que se imparte en México. Entonces esto te lo pongo nada más para que ubiques qué es obligatorio y qué no, para que lo tengas como un referente teórico. Porque de ahí vamos a empezar a trabajar en los reactivos. Ahora, el artículo 3º constitucional, ¿cómo concibe a los maestros en México? Te voy a dar 2 características. De ahí saca todo lo que quieras sacar. El maestro en México es un agente fundamental para el proceso educativo. El maestro en México contribuye a la transformación social. ¿Por qué es un agente fundamental? Porque es el que a partir de su expertise, de haber reconocido los contextos de los estudiantes, de haber hecho un diagnóstico, de haber hecho una planeación, de dialogar con sus colegas, de compartir su experiencia profesional, va a hacer que funcione el proceso escolar. De igual manera, al hacer que funcione el proceso escolar, pues también está contribuyendo a la transformación social. Al fin de cuentas, para bien o para mal, el maestro en México, la educación en México, está formando al ciudadano del siglo actual y de los siglos venideros. Entonces, el maestro pugna y está contribuyendo a la transformación de la sociedad. Bien, en ese sentido, tenemos algunas características sobre los centros educativos. Como ustedes pueden ver en pantalla, los centros educativos en el artículo 3º constitucional son los espacios donde se lleva a cabo la instrucción formal a partir de un ambiente de aprendizaje propicio. Por aquí a lo mejor entramos en alguna disputa de que, por ejemplo, uno me puede decir, no, maestro, la primera instrucción que reciben los niños, niñas y adolescentes, ¿en dónde se da? ¿En dónde, maestros? ¿Dónde se da la primera instrucción? La primera formación, ¿de dónde viene? De casa. En el hogar, en la casa. Así es, maestra. Bien lo acaba de decir. Y me decía una persona, decía, es que ¿por qué no está considerada? Si es una instrucción y ahí los alumnos aprenden y ahí desarrollan ya habilidades, hábitos. Tranquilo, no te pelees conmigo. Yo hablo de instrucción formal. Obviamente el padre de familia, claro que instruye, claro que forma, pero el padre de familia no agarra un plan de clase y no dice secuencia didáctica, adecuación curricular, actividad 1, lavarse los dientes a las 7:05, aprendizaje esperado. Mi hijo desarrollará la habilidad. No, es una instrucción informal. La educación en México
habla de que en los centros escolares se recibe la educación formal a partir de un ambiente de aprendizaje. ¿Y cómo debe ser ese ambiente de aprendizaje? Sencillo, es un aprendizaje en el cual los estudiantes aprenden de una manera en la que pueden dialogar, en la que pueden participar, en la que se sienten incluidos, en la que están todas las condiciones para aprender. Y en ese sentido, el Estado tiene una responsabilidad, que es garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean las idóneas. Así de simple, profes. Aquí pasa algo muy bueno. No es chistoso porque es una realidad, ¿verdad? Y entonces hay algunos maestros, que es una queja recurrente en ese tipo de talleres, que generalmente dicen, profe, pero es que usted sabe, maestro, el Estado, el gobierno, no da para una botellita de cloro, profe. No nos dota ni un lápiz, maestro. Eso lo gestiona el directivo, eso lo dan las asociaciones, lo da la autogestión escolar. Entonces, ¿dónde queda el principio de la educación en México? Entonces yo les decía, mire, ante la ley, el Estado es el que provee porque es el que garantizará, y así lo dice la ley, que todas las condiciones sean las propicias para el aprendizaje de los estudiantes. Dotar de infraestructura, dotar de equipamiento, de darle mantenimiento, de acercar los recursos didácticos, los libros de texto que estén disponibles para todas las escuelas. Y ojo, aquí viene una recomendación para el instrumento, profes, para el examen. Acuérdense lo que platicamos una vez. Este tipo de exámenes son de tipo nacional y Nelly no puede llegar al examen pensando como Nelly, ni pensando en su escuela unitaria, ni pensando en su telesecundaria que está en la sierra, ni pensando en las condiciones propias de su centro escolar, porque si usted llega pensando en el uso y la costumbre o llega pensando en su escuela y no ve más allá de lo que ocurre en la generalidad de las escuelas en México, va a ser muy difícil que pase. Hay muchos maestros que llegan a la evaluación pensando como David Corral, pensando como Alicia Siller, pensando como Verónica de Hoyos, pero piensan en una micro situaciones. Este tipo de exámenes debes pensar en macro, en lo que dice la ley, lo que dice la norma, ¿ok? En lo que, escuchen la palabra, esta es la mejor clave para los reactivos. Llegar pensando en el deber ser, ¿bien? En el deber ser, no en lo que yo haría. Casi nunca lo que yo haría a lo mejor está pegado a la norma, sino en lo que debería ser. No es cuestión de que estemos falseando en el examen. No es cuestión de que estemos echando mentiras sobre la educación que yo puedo impartir. Más bien, el objetivo del examen es valorar qué tanto conocimiento tengo de la norma y qué tan apto soy para hacer funcionar con ese conocimiento una escuela regular. Así de simple, profes. Esa es la mejor clave que te puedo dar para los reactivos que vas a presentar. Ahora bien, ¿cómo son los programas de estudio? Todos los programas de estudio en México son de observancia nacional, tienen una perspectiva de género y tienen una orientación integral. ¿A qué se refieren esas tres cosas? Que no puede darse lujo, por ejemplo, un estado, decir, por ejemplo, Veracruz, yo tengo mi propio plan de estudios. No, el plan de estudios es nacional. Ojo, cada estado tiene, y lo vamos a ver ahorita en un poquito más adelante, tiene injerencia para proponer algunos contenidos o prácticas regionales, pero la base de la educación en México es a través de un plan y programa nacional. Ahorita el programa de estudios vigente tenemos dos, el plan de estudios 2011 y tenemos aprendizajes clave. Y sobre esos dos se dicta todo el proceso de educación en México. ¿Por qué se dice que tienen una perspectiva de género? Porque es por lo que se ha luchado durante muchos años, la igualdad entre hombres y mujeres. Aún más allá, orientación integral. Todo lo que viene en el plan y programas de estudio, todo, maestros. El punto que usted le ve, mire, se lo voy a mostrar para que no diga que es mentira. Aquí tengo el plan de estudios 2011, el acuerdo 592, y en cada punto de este plan de estudios, en cada hoja, en cada
en cada olor, en cada página, en cada letra, en cada tinta, en cada lo que tú quieras, no se habla más que desarrollo integral de los estudiantes. En todo. Dice, por ejemplo, Angélica Castro, dice, no, profe, ahí se habla de aprendizajes esperados. Sí, pero el aprendizaje esperado, ¿para qué es? Para hacer que el alumno se desarrolle integralmente. No, profe, se habla de estándares curriculares, maestro. Sí, pero el estándar es lo que va a lograr el estudiante para su desarrollo integral. Se habla de valores, profe. Sí, es condición necesaria fomentar el valor y las actitudes en los estudiantes, y lo dice el plan de estudios. Entonces, por eso dice que tiene una orientación integral. Y entonces, como es integral, pues va a incluir todas las áreas para el desarrollo humano, todas las ciencias, todas las humanidades. Por eso están las asignaturas de lengua extranjera inglés, tenemos, por ejemplo, un apartado para lengua indígena, tenemos español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, tenemos todas las asignaturas, pero también vienen adicionales, la promoción de las artes, la vida saludable, el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque esas áreas son las que van a ayudar ¿a qué? A que tu alumno se desarrolle de una manera integral. Ahí está. Esas son las características de los planes y programas. No requieres conocer tantas cosas si empiezas a ver cómo funciona la educación en México a partir del artículo 3º constitucional. Y pues básicamente eso es lo que dice el artículo 3º. Ahora, del artículo 3º se desprende, ahora sí, todo lo relacionado a la educación, pero yo siempre lo he visto de esta manera, como las letras chiquitas de la educación en México. En el artículo está lo que no, la norma general y el interés superior, pero ahora sí, viene la ley general. Ahí vienen las características del tipo de educación, viene cómo va a funcionar cada cosa, vienen las finalidades y viene todo lo relacionado con la educación en el país. El artículo 3º hace derivar la Ley General de Educación. Y aquí tenemos una cosa importantísima. La última reforma de la Ley General de Educación en el año 2019, ahí ya habla sobre la nueva escuela mexicana, de lo que tanto hemos hablado en nuestros días, ya está ahí, la nueva escuela mexicana, maestros. Y en esta nueva escuela mexicana, ¿qué crees que aparece al centro, profes? ¿Qué puedes ver en el esquema? ¿Qué son estos que se ven aquí? Niños, niñas y adolescentes. Entonces, que te quede la lección del día de hoy. El centro de la nueva escuela mexicana, nuevamente te lo están macheteando. Son los niños, las niñas y los adolescentes. Y entonces, ¿qué debe hacer la educación en México? Pues debe, en primer lugar, movilizar y procurar 3 verbos operativos, profes. ¿Cuáles son los verbos? Impulsar, promover y fomentar. ¿Qué es lo que va a impulsar la educación en México? El desarrollo humano integral. ¿Qué debe promover? El respeto a la dignidad y al desarrollo integral. ¿Qué debe fomentar? La identidad, la interculturalidad, la responsabilidad y la participación. Fíjate cómo todo se conecta también con el perfil profesional. ¿Qué tiene que ver esto, profe, con el perfil profesional? Tiene que ver todo. Porque si a Marta Lozada, que aspira a una función directiva, obviamente ella cuando abre el instrumento, ella va a encontrar reactivos que le estén midiendo su capacidad y su aptitud para reconocer la interculturalidad. Deben saber cómo Carlos Rodríguez conoce y qué tanto va a hacer Carlos para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. Y eso se lo van a preguntar en el día del examen. El día del instrumento lo contiene. Por eso Carlos, Marta, Mario Tobar, Lupita Alvarado deben ir pensando el día de la evaluación en que todas las opciones que usted vaya a seleccionar, todas deben pugnar por lo que está en la pantalla. Fíjate, te voy a hacer un ejercicio para que veas cómo funcionan los reactivos. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Ahí te va. Maestro Mario Tobar, ¿quisieras prender tu micrófono, profe? ¿Quieres colaborar conmigo, profe? Sí, muy bien. Hola, profe, ¿cómo están? Muy bien, muy bien.
Le doy la bienvenida, maestro. ¿Quiere colaborar? Le voy a dar un reactivo. Escuche lo que dice el reactivo, profe. Y el premio, Bla, bla, maestro. bla, 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 bla. ¿Qué debe hacer el docente ante esta situación? Inciso A. Pedir al estudiante que se retire del aula y acuda a la dirección escolar para hacer funcionar el reglamento establecido. Inciso B. Promover el diálogo entre los estudiantes a fin de que el estudiante que incurrió en la situación del caso anterior se desarrolle de una manera integral, aportando información que le permita, bla, 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 bla. ¿Cuál escogerías, profe? El inciso B. Espérate, profe. ¿Pero qué acaso cuando un alumno no está hablando en el aula, generalmente no hay maestros que sacan a los alumnos? ¿Qué acaso, por ejemplo, yo quizá a lo mejor tengo un alumno que me está toda la clase, ¿no? Hable y hable y no está funcionando y yo traigo mi cartel, traigo mi pellón, viene Lupita Álvarez con su pellón cargando, viene Carlos con sus diapositivas, pero el estudiante no está en la disposición y está toda la clase y entonces dice Vero, ¿no? Dice, salte del salón y la aplica en el reglamento escolar. ¿Funciona o no funciona eso, profe? Pues no aplica porque pues ya no formaste parte, ¿no? Escucha, tú lo acabas de decir y con eso me quedo. Aplica, pero no debe ser. ¿Por qué no debe ser, profe Mario Tobar? Pues ya no se fomentó ahí pues el respeto, o sea, también ahí con los demás, el alumno, para que tuviera acceso a la educación. Tú lo acabas de decir y te aplaudo tu respuesta, maestro. No se favoreció el respeto, no se favoreció la dignidad humana del estudiante, no se propició el desarrollo humano integral, no se propició la interculturalidad. En ese momento el maestro del caso que te puse en el bla, 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 no está favoreciendo ni está tomando en cuenta las características del alumno. Entonces, fíjate, esa es una clave importantísima, maestros. Gracias, profe Mario. Fíjense, maestros, cuando usted llegue al instrumento de valoración y se encuentre con opciones que no tienen nada que ver con la dignidad de las personas y no tienen nada que ver con el sentido de la responsabilidad, que no hagan participar a los estudiantes, que no pugnen por el desarrollo humano, ahí no está la respuesta correcta. Tan sencillo. Me decía una maestra, profe, es que yo en el cuestionario de habilidades directivas creo que cometí un error, profe. A ver, maestra, platíqueme, ¿cuál fue su error? Es que venía un caso hipotético y yo elegí una opción que decía que el directivo, porque los maestros habían peleado, unos decían que sí, otros decían que no, ¿no? Ahí, yo creo que tú lo has de recordar si respondiste el cuestionario. Y decía la opción, el director debe diseñar una tercera estrategia que contenga los puntos de vista de un grupo de maestros y los puntos de vista de otros. Y entonces yo le decía a la maestra, a ver, maestra, usted eligió esta opción. ¿En qué momento el director propició la colaboración? No, no hubo colaboración. ¿En qué momento la toma de acuerdos fue consensuada? No hubo. ¿En qué momento, por ejemplo, se partió? Y entonces le empecé a cuestionar y dijo, ay, profe, ya no me mortifique. Entonces no era. Pues no, profe, no era, porque en esa opción el director, pues básicamente lo que hizo fue tomar la decisión él solo. Claro que retomó la opinión de Marta, retomó la opinión de María Guadalupe, pero al fin de cuentas él tomó la decisión final, él hizo la tercera estrategia. Ahí la respuesta es plausible. La vista para abajo para que cubriera mis orejas. Ah, ok. Bueno, seguimos. Ahí lo que el director debió haber hecho, pues era básicamente diseñar en conjunto con los maestros una estrategia que respondiera a los contextos y ahí se vio todo, ¿no? Y entonces eso es lo que pugna la nueva escuela mexicana. Que el maestro desde arriba, desde su función, que el directivo desde su función, que el supervisor desde su función, reconozcan la interculturalidad, sepan de la responsabilidad, participen, maestros. Como yo, maestro de grupo, como yo, director, como yo, supervisor, si yo no participo,
¿cómo voy a hacer que mis estudiantes participen, verdad? ¿Cómo voy a hacer yo que los padres participen, que la comunidad participe? ¿Sí? Entonces, todo viene desde arriba y va bajando hasta los estudiantes, y esto es por lo que pugna la nueva escuela mexicana, según la Ley General de Educación. Y entonces, aquí hay algunas cosas que nos tenemos que aprender casi de memoria. El sistema educativo nacional no está integrado solo por alumnos, no está integrado solo por padres. El sistema educativo nacional en México deberá estar integrado por alumnos, padres, docentes, autoridades, materiales, escuelas, programas y consejos que resulten de ello. Si una de estas condiciones falla, el sistema educativo nacional, ¿qué hace? Colapsa, no funciona. Imagínate, María Guadalupe, que tú tengas a los alumnos, tienes a los papás, tienes a los docentes, estás tú como autoridad, tienes a tu supervisor, tienes tu escuela, tienes los programas, tienes los consejos, pero ¿qué crees? No tienes materiales. Dime, ¿funciona el sistema educativo nacional? No, porque no hay insumos. Ahora te pregunto, María, imagínate que tienes todo, pero no tienes escuela. ¿Funcionarías, maestra? ¿Funcionas, profe María Guadalupe? Bueno, tengo que gestionar ese espacio, Así es, y ahí viene una pregunta. pero al no tener como tal la infraestructura, no, no se pueden establecer las demás condiciones. Claro Entonces, que pues sí. sí, otra vez queda incompleto el deber ser. Y fíjese, qué bueno, quédese con eso, profe, el deber ser. ¿Cuántos de nosotros no empezamos nuestras escuelas, maestro? Los que somos fundadores de alguna escuela, no empezamos en un saloncito comunitario, no anduvimos en alguna casa que nos prestaron, y la escuela funcionaba, claro que funcionaba, con los calores y todos sudados de las axilas, y los alumnos escurriendo sudor por la frente, y el perro ya entraba, y el alumno vomitó los chetos en el salón, y entonces la ventana entraba el frío, entraba el aire, la tierra, pero la escuela funcionaba, ¿cierto? Sin embargo, no llegue pensando sobre lo que le pasó a usted en su escuelita. Llegue pensando en la norma. Y la norma dice que el Sistema Educativo Nacional Mexicano, a través del Estado, van a garantizar todas las condiciones, y es condición primordial que haya un espacio destinado para aprender. Y ahí lo dice realmente la diapositiva. Ese mismo Sistema Educativo Nacional está organizado por tipos, por niveles, por modalidades y por opciones educativas. Y lo rosa es lo más importante para mí. Y eso, tome nota de lo que sigue. Responde a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país. Si las opciones de respuesta que tú pretendes elegir no retoman la diversidad lingüística de los estudiantes, la dejan a un lado, no es la opción correcta. Si no responde a la diversidad sociocultural, no es la opción correcta. Y te lo refresco. Lo viste en el cuestionario de habilidades directivas. Te presentaron un caso hipotético donde llegaron al aula alumnos que hablaban una lengua adicional al español. No entendían el español, hablaban una lengua indígena. Y venía una opción que decía, el maestro, porque venía la pregunta, ¿qué debe hacer el maestro? El deber ser nuevamente. ¿Qué debe hacer el maestro ante la situación? Y venía, opción A, el maestro debe propiciar que todas las clases sean en español. Opción B, el maestro debe promover que el estudiante se exprese en su lengua indígena, pero que a la vez desarrolle la lengua del español. Y empezaba, ¿no? Entonces ahí la respuesta correcta sería la B, porque está respetando desde tu figura la lengua y la diversidad lingüística de sus estudiantes. No les vas a imponer una lengua que no es su lengua materna. La vas a retomar en tus prácticas profesionales, en tu plan de clase, pero no vas a coartar el derecho del estudiante a que se comunique en su propia lengua. Y lo dice la ley, y lo dice la norma, y lo dice el perfil profesional. Ahora, esto te va a sonar conocido, creo ya haberlo dicho, ¿no? Educación humanista, centrada en el desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Se dijo o no se dijo, maestros? Claro que se dijo. La educación en nuestros días es 100% humanista.
No confundamos, profes, una educación permisiva con una educación humanista. Hay muchas diferencias. La permisiva, volteen a ver mi cámara. Vean mi cámara, por favor. Esta es la educación permisiva. Esto, el lavado de manos. Lo viste en el cuestionario de habilidades directivas. Decía una opción, el maestro pasa a todos los alumnos independientemente si no han alcanzado los aprendizajes esperados. Decía una opción eso, y mucha gente la puso como opción correcta. Yo te pregunto, decía una maestra, yo puse la opción, la A, de pasar a todos los alumnos con una calificación aprobatoria para elevar los índices de aprendizaje y los números, porque es humanista, profe, es el lado humano, profe. Ojo, dime tú si esa podía ser la respuesta correcta en la educación humanista. Pasar a todos los alumnos aunque no hayan logrado los aprendizajes esperados. ¿Será posible en la educación humanista? No, porque ahí básicamente no hay trabajo del maestro. Ahí básicamente el maestro se lavó las manos y dijo, el que aprendió, aprendió, y el que no, ni modo, ni importa la estadística, vámonos, todos pasa con 10 y se acabó. Y entonces la educación humanista va hacia otro lado, el desarrollo integral, la habilidad socioemocional y el reconocer al estudiante en sus preocupaciones, reconocer que los estudiantes tienen libertad de expresión, reconocer que los maestros, si vas para una función directiva de supervisión, reconocer que los maestros también tienen una parte socioemocional que si no trabajan, ¿cómo es posible que la vayan a llevar con los estudiantes que atienden a su cargo, verdad? Pues imagínate, dice la compañera Angélica Castro, yo estoy trabajando lo socioemocional, y entonces llega Angélica y se pone a llorar en el salón y entra en una catarsis. Y entonces, ¿cómo desarrollarían los estudiantes la habilidad socioemocional? Y entonces, por ejemplo, llega Nelly y Nelly dice, yo desarrollo las habilidades socioemocionales, hasta como discurso político, ¿no? Pero luego llega Nelly al aula y entonces los alumnos empiezan a hablar y Nelly empieza a gritonear y no es capaz de reconocer su emoción y no es capaz de gestionar su emoción. ¿Dónde queda el trabajo socioemocional? Pues no existe. Entonces, si usted como maestro va a una función directiva, si usted como director va a una función de supervisión, y hablo en todas las categorías, si usted como maestro va a horas adicionales, si usted va a un incentivo en la función que desempeña en promoción horizontal, pues vaya reconociendo que la educación humanista está y va a tender a desarrollar todas las facultades y habilidades socioemocionales de los estudiantes, porque es lo que verdaderamente importa en México, el desarrollo de los NNA y para media superior los NNAJ, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque también lo puedes encontrar así en tu evaluación. Por último, identifica, previene y reduce barreras, prácticas de discriminación y la exclusión. ¿Qué es lo contrario a exclusión? ¿Cuál es lo contrario a esta última palabrita? ¿Cuál será, maestros? Empieza con I. ¿Cuál será? Inclusión. La inclusión. La inclusión. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí tienes una tercera estrategia para el día de tu examen. Cuando llegues a tu examen y antes de que le des clic a la B o a la C o a la D o a la A, tú pregúntate, lee bien el inciso y pregúntate, ¿la opción es inclusiva? Ah, no, no es inclusiva, no es la opción correcta. Agarra tu manita, agarra tu mouse y cambia de opción porque no es la opción correcta. Así de simple. Es lo que hago yo en los exámenes. Me decía en alguna ocasión un compañero, oiga, profe, es que el examen de 3 horas, usted lo terminó en 38 minutos, lo terminó en 45, profe. ¿Cómo le hace, profe? Y yo, es muy sencillo. Antes de presionar una opción, me hago ciertas preguntas. Yo me pregunto cuando elijo, por ejemplo, me pasó en el cuestionario de habilidades directivas, yo agarraba la opción y empezaba. ¿Aquí se propicia el diálogo? No. No, no es. Y luego me iba a la B. ¿Aquí se responde al contexto sociocultural de los estudiantes? No, no es. ¿Aquí se favorece la libertad de expresión del alumno? Sí. Ah, entonces esta es la opción correcta. Haz lo mismo.
Obviamente no te tardes 5 horas haciéndote preguntas, ¿verdad? En un reactivo, porque si te me quedas en un reactivo haciéndote preguntas, pregunta tras pregunta, pues te vas a quedar ahí en la pantalla en el reactivo 1, cuando vas a tener de 100 a 120 reactivos que responder. Ah, por cierto, maestros, por cierto, ojo, el cuestionario de habilidades directivas que acaban de responder, o que algunos van a responder y que les queda poco tiempo porque hoy es día 5 de mayo y se cierra el 7 de mayo, y si no lo respondes quedaste fuera, ojo, es el mejor indicador que tienes para el examen del 15 y 16 de mayo en cuanto al tiempo y la lectura. Oye, maestro, ¿cuánto te tardaste en el cuestionario de habilidades directivas? Me tardé 5 horas, maestro. 5 horas en 43 reactivos, profe. Sí, la plataforma no se me cerró. Bendito Dios que no se te cerró. Pero considera que el día de la evaluación del 15 y 6 de mayo son 3 horas. Y si en las 3 horas no respondiste, quedaste fuera. Es que yo leo muy despacito. Bueno, aprende a leer entre líneas y aprende. Eso lo vamos a ver el día de mañana con el simulador. Te voy a dar técnicas y estrategias, profes, para distinguir lo que es un distractor de información valiosa. Fíjate cómo te dije ahorita un reactivo, te lo hice, el bla, 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 bla. ¿Qué debe hacer el maestro? ¿Necesitaste la base? ¿Necesitaste la información de arriba? No. Necesitabas saber solamente características de la educación para responder de una manera efectiva. Es lo mismo que pasa en el instrumento. No perder tiempo en rollos innecesarios. Dijo un profe, y perdón que me detenga en la pantalla, pero es parte de lo que vamos a ver 15 y 16 de mayo. Dijo un profe, es que a mí me gusta mucho, maestro, fijarme en el nombre de la escuela, en dónde se encuentra ubicada, en que si la tina era color roja, en que si el alumno, y yo le decía, profe, ¿y de qué le sirvió para responder? No, de nada, pero estaba muy bonito porque decía que la escuela tenía un campo muy verde. Maestro, eso, váyase después de ese examen y le hace un cuento de escuelas rurales. Termine su evaluación, mande su examen y entonces le hace chistes, le hace cuentos de escuelas, lo que quiera, pero en el examen no profundice en información que no le va a abonar porque le quita tiempo para responder. Entonces, sé efectivo, maestros. Mañana les voy a pedir mucha claridad mental y te voy a presentar reactivos incompletos para que veas cómo funciona la técnica de que no requieres toda la información para dar una respuesta correcta. Requieres pensar en el deber ser y en la lógica. Y entonces, en la teoría, la ley general habla de la revalorización del magisterio. Y aquí vuelve a mencionar lo que decía el artículo 3º. El maestro es un agente fundamental en el proceso educativo y la transformación social. Y que para revalorizar a los maestros se constituyó un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización. Y me dice, no sé, me dice Belamina García, no, profe, no, ¿qué le pasa, profe? Si aquí en mi comunidad ni tenemos IDIEC, ni hay un centro de maestros, ¿de dónde sale usted que el sistema integral de formación? Ojo, no estás pensando de manera universal, estás pensando como Belamina, estás pensando en tu círculo pequeño y no te va a funcionar en el examen. En México hay sistemas integrales de formación, de capacitación y de actualización, que si te viene en una opción, es ahí la respuesta correcta. Supongamos cómo lo ves en el reactivo, tan sencillo. Dice, el maestro bla, 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 y bla, todo el rollo, ¿no? ¿Cuál es la opción? Ojo, que el director del centro escolar debe tomar en consideración decisión del director. Opción A, darle una copia al maestro sobre las características de los planes de clase y exigirle que las aplique en su próxima planeación didáctica. Opción B, orientarlo hacia un sistema integral de formación y de capacitación a fin de que el docente reconozca sus áreas de oportunidad y bla, 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 bla. Y dice, por ejemplo, Eloína, dice, ay, no, pues es la A, porque la B no existe un sistema de integral de formación. Aquí ni hay en Piedras Negras, no funciona en los centros de maestros. Ojo, no pienses como Piedras Negras, piensa en el deber ser y la norma.
En la opción anterior, el director estaba coartando, estaba exigiendo, y recuerda la característica según el perfil profesional de los directivos y supervisores y de los maestros. Somos servidores públicos, ¿cierto? Y el servidor público no exige, orienta, favorece, propicia. Otra de mis claves para los exámenes. Si yo veo el verbo operativo en las opciones de respuesta y encuentro unos que dicen excluir, que dice dejar fuera, que dice exigir, esas no son las opciones y no pierdo, ni siquiera pierdo tiempo en leer lo que dicen y eso me resta tiempo para la evaluación. Yo me voy para lo que debe ser el deber ser. Bien, por ahí Nelly Ibarra levantó la mano. Hola Nelly, ¿quieres participar, Nelly? Sí, maestro. Mire, hola Nelly, ¿cómo estás? Sí, gracias, buenas tardes. Maestro, usted como bien lo dice, como servidores públicos, aparte de lo que ya mencionó, necesitamos conocer los derechos de las personas que están a nuestro cargo. ¿Para qué? Para garantizarlos y sobre todo para evitar violentarlos. Porque como servidores públicos estaremos sujetos a una observancia y que, bueno, puede ser motivo de una recomendación. Y ustedes saben que, bueno, esta parte de derechos humanos está equiparada con la Constitución. Totalmente de acuerdo. Y la pregunta es, Nelly, ¿por qué todo eso está equiparado con la Constitución? Porque a partir de la reforma en 2011 de los derechos humanos, se incluyeron algunos conceptos de pro persona que antes se veían los derechos humanos como garantías individuales y ahora cambió incluyendo estos conceptos de dignidad humana, el principio de pro persona y que, bueno, hay otro principio que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es esa parte que todos los tratados internacionales en función de derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución. Esos tratados que sean parte, que México haya firmado y que de los que seamos parte. Por eso es muy importante que no perder de vista de que somos servidores públicos y debemos conocer los derechos de las personas que están a nuestro cargo. Totalmente de acuerdo, maestra Nelly. Le agradezco mucho su participación y fíjense cómo todas sus aportaciones permiten hacer conexiones. Ahí lo dijo bien la maestra Nelly. México está alineado con tratados internacionales y a nivel internacional el tipo de educación que se necesita en todo el mundo, no en el rancho, no aquí en México, no en Tailandia, no en Estados Unidos, no, a nivel mundial, es una educación humanista, centrada en el desarrollo de las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso la educación en México es cambiante. Y entonces, aquí fíjate, Nelly, fíjate. No, Nelly, no, en verdad, te tuviera cerca y te daba un abrazo, Nelly, porque le acabas de dar un punto importantísimo. Fíjate, hay maestros que aspiran a una función directiva de supervisión, pero que viven anclados a prácticas tradicionalistas, a lo que era antes. Y esa práctica tradicional y eso que era antes, lo vas a encontrar, maestros, como distractores en el examen, porque es lo que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Tú a lo que debes apostar en tu evaluación es a la nueva educación, al cambio de paradigma, a la educación actual. Ojo, todas las opciones en el examen son plausibles, todas pueden ser correctas y todas alguna vez las hemos hecho. Yo lo decía con la niña que no estaba saludando a la bandera y que la mandaron a dirección. Yo me sinceré y lo dije. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho nosotros en las escuelas? Que te le acercabas a la niña y que por atrás que le decías, no, cállate, te vas a dirección y pobre, párate bien y la calceta, súbete la calceta, niña. Y le pelabas ojos al que no cantaba el himno nacional mexicano. Pero cuando llegas al examen, no vas a llegar pensando en lo que hacías, porque piensas en la nueva escuela mexicana y en el deber ser, en lo que debe hacer lo correcto según la norma. Y la norma dice que la dignidad de las personas y el respeto a la propersona, a la dignidad, al derecho humano, es por lo que pugna la educación actual. Y por ello, maestros, pues entonces el tipo de educación pues ya cambió. Entonces, todas las opciones que veas en tu evaluación, que tú veas y detectes que son de la vieja escuela, no son las opciones correctas.
¿Quieres un caso que puedes encontrar en el examen? Te lo pongo muy fácil. Dice el reactivo. Es más, los que tuvieron oportunidad de ya entrar al simulador, porque ya hay un simulador para la plataforma, que para la camarita, y que si aprendes otra cosa y si le mueves al teclado se te cierra el examen, que mañana platicaremos un poco de ello, vieron un reactivo que decía, el maestro de precálculo, algo así hasta empezaba con esa palabrita, el maestro de precálculo se encuentra bla, 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 bla. ¿Qué debe hacer el maestro para favorecer bla, bla, bla? Y entonces viene una opción y dice, el maestro debe orientar a los alumnos hacia una investigación sobre los temas en los cuales tuvieron mayores áreas de oportunidad y no caer, fíjense lo que dice, para que no vuelvan a caer en el error y encuentren las opciones solamente correctas. Y luego viene otra opción, considerar el error en el que incurrieron los estudiantes para partir de esa área de oportunidad transitar hacia la construcción del conocimiento colectivo. ¿Cuál escoges? ¿La A o la B? Pues la B. ¿Por qué? Porque anteriormente, fíjate, y aquí te estoy poniendo el cambio de paradigmas. Anteriormente, el error era considerado como un área, ojo, una fijación. Era considerado un no, un estate quieto. Eso no funciona. Pero actualmente el error en la educación es un área de oportunidad que el maestro puede retomar. No, no puede. El maestro debe retomar para que el estudiante aprenda y colabore y dialogue. Entonces, no dista mucho eso que venían las opciones, profes. No dista, ¿verdad? Porque sí se hizo en muchos años. Ahí me tocó que el maestro me daba un tachononón en el examen y ni modo, porque había un error. Bueno, ahora no. Ahora el error es parte del proceso de aprendizaje. Y entonces cuando yo vaya a mi examen para director o para supervisor, debo pensar en la nueva escuela mexicana y no en la práctica tradicionalista, porque lo tradicional pues no es la opción correcta. Ahora bien, ¿cómo se profesionaliza al maestro? El sistema de mejora continua dice nuevamente lo que hemos venido diciendo, y no voy a perder tiempo en esto mismo porque ya se dijo. El eje central del aprendizaje son los niños, niñas, adolescentes y los jóvenes, y que se va a instituir una Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación que será la encargada de coordinar el sistema de mejora continua. Esto, palabras más, palabras menos, lo dijo la maestra Nelly Ibarra. Si tú aspiras a una función directiva de supervisión, estás sujeto a la observancia, a que vas a tener que tener apertura, vas a tener esa apertura para que te observen en el trabajo, para rendir cuentas, para no dejar de aprender todos los días, para profesionalizarte, para asumir un liderazgo directivo efectivo en el cual todos aprendamos de todos a partir de lo que se ha hecho bien en las escuelas. Y eso es básicamente lo que habla el sistema de mejora. Ahora, del federalismo educativo. Aquí viene ¿qué le corresponde? Aquí te puse el mapita de la República Mexicana y te puse el escudo de Coahuila para hacer una analogía. Dice, la autoridad educativa federal tiene responsabilidades. El diseño de los planes y programas, establecer el calendario escolar, distribuir libros de texto y dictar las normas de control escolar. Eso es a nivel federal. Eso es de donde partimos todos. Y ahorita te digo cómo funcionan los reactivos. Pero a nivel estatal, la autoridad educativa estatal tiene algunas tareas, que es asegurar la prestación del servicio educativo, proponer contenidos regionales, la autorización de escuelas particulares y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos. ¿Cómo lo ves en un reactivo? Tan sencillo. Dice un reactivo, te lo planteo de esta manera muy sencilla. El colectivo de la escuela primaria Justo Sierra de la localidad de Atizapán en el estado de Morelos, supongo, no conozco las localidades de Morelos, ¿no? Vamos a suponer un reactivo hipotético, ¿no? Se encuentra discutiendo sobre una festividad religiosa y deciden hacer cambios en el calendario escolar a fin de que los estudiantes puedan acudir a las festividades porque la escuela bla, 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 bla.
¿qué debe hacer el supervisor de la zona escolar a fin de garantizar el aprendizaje de los estudiantes? Y viene, opción A, orientar a los directivos de su zona escolar en el cumplimiento del calendario escolar porque lo dicta la autoridad federal. Opción B, permitir que cada escuela de su zona escolar haga su propio calendario escolar a fin de que se respeten las festividades religiosas de las comunidades. Sobre lo que te acabo de decir, ¿cuál escogerían, maestros? ¿La A o la B? La A, aquí está, es la A, definitivamente la A. ¿Por qué? Porque es una atribución de la Autoridad Educativa Federal determinar el calendario escolar y las escuelas no pueden establecer su propio calendario escolar porque ya lo estableció la autoridad federal. Y entonces, así se ve como reactivo. Hay tareas comunes que les competen a los dos, tanto a la federación como a los estados. El primero es los programas de actualización y capacitación, participar en procesos de admisión y promoción, asesorar y acompañar, expedir certificados, constancias, diplomas a quienes acrediten determinado proceso educativo. Esas son las tareas comunes de los dos tipos de autoridades, tanto de los federales como de la autoridad estatal. Te las presento ahí, las vas a tener para estudio, pero así es como se ven realmente en un reactivo. Te van a poner una situación en la cual te van a hacer tastabillar para ver si sabes qué le toca a cada uno. ¿Sí me explico? De que tú como directivo, tú como supervisor, reconozcas qué le toca hacer a la federación y qué le toca hacer al Estado y qué nos toca hacer juntos. Y ahí lo ves en esa presentación, en esa parte de la presentación más bien. En este título de la corresponsabilidad social, ¿qué le toca a la sociedad, maestros, en la educación en México? Realmente a la sociedad, hablo de los padres de familia, los padres de los estudiantes, les tocan algunas tareas básicas. Conocer a los docentes, conocer los programas de estudio, conocer los criterios de evaluación, participar en consejos y asociaciones de la escuela. Esos consejos y asociaciones tienen una tarea básica que es representar a los tutores y colaborar con las escuelas en el mejoramiento de las mismas. Ojo, fíjense la palabra, aquí lo dice el verbo, colaborar en el mejoramiento. Maestro David Alejandro, ¿quisieras participar conmigo, profe, en un simulador así muy breve? ¿Te anima, maestro? Sin miedo, profe. Sí, maestro. ¿Qué tal, maestro? ¿De dónde nos acompañas, profe? Desde Acayucan, Veracruz, maestro. Muchísimas gracias, profe. Saludos hasta Veracruz. Y te hago una pregunta, profe. Ahí te va tu reactivo, ¿no? Supongamos que ya estás en el día de la evaluación y te aparece el siguiente reactivo. Dice, la escuela secundaria, bla, 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 15 renglones de lectura. Dice la pregunta o la instrucción, que para el caso es lo mismo. ¿Qué debe hacer el director del centro escolar a fin de solucionar la situación anterior? Opción A, permitir que los padres de familia tomen las decisiones sobre las acciones que se van a implementar en el programa escolar de mejora continua. Opción B, colaborar con los maestros a su cargo en el diseño de un programa escolar de mejora continua que invite a colaborar a los padres en la consecución de acciones para el logro de los estudiantes. ¿Cuál escoges, profe? Opción B, maestro. ¿Por qué la B, profe? Porque el directivo hace la invitación a su personal para que colaboren con él para poder realizar la estrategia que, de acuerdo a las características, pues le permita los resultados favorables para toda la comunidad educativa. Yo te pregunto, maestro, ¿no has conocido tú alguna vez o algún directivo, que hayas visto en la tele, en La Rosa de Guadalupe, ¿no? O en algún caso de la vida real, ¿no has visto algún directivo que le delegue esas responsabilidades a los papás? ¿Nunca te ha tocado que algún directivo escuches o veas que diga el directivo, no, como los papás ejercen mucha presión, no, que ellos decidan las acciones que se van a hacer porque yo no me quiero meter? ¿No lo has escuchado, profe, alguna ocasión? Sí, maestro, en muchas. Entonces te pregunto, ¿por qué no elegir la opción A si les funcionó a la escuela número 20 de allá de por Veracruz y les funcionó y les fue muy bien?